lo que corresponde a nuestra explicación del día de hoy, nosotros lo que vamos a hablar, además del positivismo, va a ser del modelo agroexportador, ¿sí? El modelo agroexportador en nuestro país se va a caracterizar por algunas cuestiones bastante significativas. Sin embargo, nosotros antes de comenzar a hablar de las características del modelo agroexportador, tenemos que contextualizar cuál es el tiempo y el espacio en el que se va a desarrollar este modelo, ¿sí? Van a haber historiadores que obviamente van a enmarcar este modelo un periodo más antes de lo que nosotros lo vamos a hacer, ¿sí? Y otros lo van a enmarcar justamente en el periodo en el que nosotros vamos a empezar a hablar de esto. Nosotros decimos que el desarrollo del modelo agroexportador se da entre 1880 y 1930, ¿sí? ¿Qué va a pasar para ese momento? Vamos a ver que Argentina necesita insertarse en lo que vendría a ser el, el mercado mundial y obviamente el sistema que se está desarrollando para esa época. Si ustedes recuerdan, seguramente lo que vieron el año pasado con la profesora Elías tiene que ver con el proceso de industrialización que viven los países europeos, ¿sí? Entonces, al desarrollar estos países una industrialización bastante compleja, van a dejar de lado en muchas ocasiones lo que vendría a ser la producción y el trabajo en el campo. Por lo tanto, van a requerir que otros países u otras regiones se encarguen justamente de esta situación. Ese es el caso de lo que va a suceder con los países latinoamericanos, ¿sí? Mientras los países centrales o los países que en este momento se encuentran en un proceso de industrialización más complejo desarrollan estas actividades, los países, por ejemplo, periféricos, dirían algunos historiadores o teóricos de la economía, van a tener que desarrollar actividades relacionadas más bien con lo económico desde el punto de vista de la producción primaria, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos de una división internacional del trabajo, que es una teoría obviamente que elabora Wallerstein, nosotros vamos a decir que tenemos tanto países centrales como países periféricos. Tratemos de cerrar los micrófonos. En este caso, nosotros vamos a ver que mientras los países centrales se encargan, obviamente, de la producción industrializada y de lo que vendrían a ser manufacturas, los países periféricos se debieran de encargar de la producción de materia prima, ¿sí? En ese sentido, nosotros vamos a ver que Argentina va a hacer un ingreso, obviamente, a este sistema a partir de la producción de materia prima, ¿sí? Vamos a decir que estos países, tanto como Argentina y los países de América en general, van a ingresar al sistema económico mundial a partir de la producción de materias primas, materias que se relacionan con la ganadería, la agricultura y en algunos casos con la minería, ¿sí? ¿Qué vamos a ver con respecto a esto? El modelo agroexportador nosotros los vamos a ubicar a fines del siglo XIX en los países latinoamericanos y vamos a decir que este modelo comienza alrededor de 1880 y va a terminar para 1930, cuando sí hablemos de una crisis a nivel mundial, ¿sí? ¿Qué más podemos ver sobre el modelo agroexportador? Los factores que van a permitir el desarrollo del modelo agroexportador tiene que ver con la fertilidad de las tierras y que estas tierras son abundantes y se encuentran disponibles para esta actividad. Si ustedes analizan lo que vendría a ser la geografía de América y en general de América Latina, van a ver que tienen una gran cantidad de tierras que son tierras sumamente fértiles y que están dedicadas específicamente a la producción de lo que vendría a ser la agricultura, ¿sí? Entonces, estos países latinoamericanos que tienen una gran disponibilidad de tierras, las van a poner al servicio de la producción agrícola y obviamente de la cría del ganado, ¿sí? Otra cosa que vamos a ver y que justamente va a favorecer el desarrollo de este modelo agroexportador es las inversiones, obviamente, que provienen de Europa, ¿sí? Dentro de las inversiones que van a llegar del mercado europeo, nosotros vamos a ver que estas llegan porque en Europa, en Inglaterra específicamente, el espacio en el que se desarrolla el modelo o el proceso de industrialización,
nosotros vamos a ver que los capitales son abundantes, ¿sí? Debido a que muchos de estos inversores han desarrollado actividades con respecto al ferrocarril, con respecto a lo que vendrían a ser los tranvías. Entonces, esas actividades le han generado a estos inversores una gran cantidad de recursos. Por lo tanto, estos inversores plantean la posibilidad de invertir, ¿sí?, este dinero en otros espacios. Y en este caso, ellos van a invertir su dinero en, por ejemplo, actividades como la agricultura y la ganadería o actividades que estén ligadas, obviamente, a estas actividades económicas. Y por otro lado, también lo van a utilizar para el ocio, van a decir algunos historiadores, ¿sí? Por ejemplo, en Europa se van a construir una gran cantidad de lo que vendrían a ser centros culturales, teatros, ¿sí? Se va a dar un gran impulso a la cultura justamente porque estos inversores, esta gente que tiene mucho capital económico, va a invertir en distintos sectores. Ya que ellos inviertan en Europa, van a pasar a hacer una inversión en los países latinoamericanos porque son los países que los van a proveer a ellos de materia prima, ¿sí? Entonces, los capitales británicos van a ser abundantes, tienen una gran cantidad de dinero y generalmente ellos van a enviar ese tipo de capital o esas inversiones fundamentalmente para la construcción de infraestructura, ¿sí? No es que envían el dinero, por ejemplo, como hoy, que lo que se hace en nuestro país con los inversores extranjeros es que ellos dan dinero para paliar la situación económica que vive nuestro país o para pagar deuda o, por ejemplo, para hacer pago a los trabajadores, sino que más bien las inversiones que para ese momento brindaban los ingleses tenían que ver con la construcción de infraestructura, ¿sí? Y esa infraestructura tiene que ver con la actividad que se está desarrollando. Por ejemplo, se invierte en los ferrocarriles. Estos ferrocarriles fundamentalmente se van a concentrar en la zona de la región pampeana, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos un mapa de Argentina, lo que vamos a poder ver, ¿sí?, en este caso, es que, por ejemplo, la actividad obviamente del ferrocarril o las redes ferroviarias para ese momento se van a concentrar específicamente en lo que vendría a ser la región pampeana y aquellas regiones que, si ustedes ven acá, estas vendrían a ser las redes del ferrocarril que para ese momento se estaban construyendo. Entonces vamos a decir nosotros, en general la inversión se va a centrar específicamente sobre la región pampeana y en menor medida vamos a ver que llegan a otras regiones o a otras provincias de nuestro país, pero a ver, no son tan extensas ni tan variadas como las que sí observamos en el resto de la región pampeana. Eso se debe a qué? A que obviamente ellos quieren agilizar el transporte de la materia prima. Pensemos que para ese momento, 1880, nosotros estamos saliendo de un periodo que es bastante crítico en nuestra historia, ¿sí? De un periodo de conformación que acabamos de salir cuando la profe les explicaba de la formación del Estado, la construcción de la nacionalidad. Entonces estábamos en un periodo bastante complejo de nuestra historia que no solamente es complejo para la política, sino también para la economía, ¿sí? Entonces, cuando ellos inviertan, van a invertir, perdón, van a invertir fundamentalmente en lo que vendría a ser la construcción de infraestructura, los ferrocarriles, los puentes y caminos, ¿sí? Los caminos en general eran caminos, a ver, bastante precarios, entonces lo que ellos van a hacer es invertir en lo que vendría a ser la mejora de los caminos, caminos que para ese momento todavía siguen siendo de tierra, y otra cosa que van a hacer es invertir en los frigoríficos, ¿sí? Con respecto a eso ya vamos a hablar un poquito de qué es lo que sucede con la carne y por qué es que se invierte en los frigoríficos, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a decir que este modelo agroexportador se va a caracterizar por lo que vendría a ser la venta y lo que vendría a ser el envío de materia prima. Se va a enviar, por un lado, cereales, se van a enviar también lo que vendrían a ser el trigo, el maíz y el lino, y se va a enviar carne, ¿sí? En un primer momento lo que se llega a enviar es carne de ovejas, ¿sí? Por eso es que el modelo agroexportador en un primer momento se centra, desde 1880 hasta 1905, se va a centrar en la región patagónica, ¿sí? Porque es el espacio en el que existe
una mayor cantidad de ovejas, pero además es un espacio propicio para este tipo de actividad, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar posteriormente? Para 1905 nosotros vamos a ver que Argentina atraviesa una época crítica con respecto a lo que vendrían a ser las cosechas, ¿sí? Es un periodo de sequías que lamentablemente arruina todas esas cosechas y lo que va a pasar es que se van a tener que trasladar hacia otro espacio, pero además, ¿por qué? Porque lo que se exportaba, tanto como lana, cereales, trigo, maíz y carne, va a empezar a llegar a mercados cada vez más importantes y mercados muy quisquillosos en este sentido. ¿Por qué? Porque llega a mercados europeos y específicamente a lo que vendría a ser la zona de Londres, de Liverpool, de Manchester, y lo que sucede es que la gente en esos lugares son personas que obviamente, como les decían, tienen una gran disponibilidad de dinero. Entonces, lo que ellos van a hacer, obviamente, es elegir entre las mejores variedades que existan. Y en este caso a ellos no les conformaba la carne de las ovejas, por lo tanto se va a empezar a pedir otro tipo de carne, ¿sí? La carne que para el momento existía, en este caso en Argentina, era carne muy buena. Lo que pasaba es que esa carne no se podía transportar hacia Europa, porque pensemos que los viajes se hacían en barcos hasta ese momento. Entonces, para conservar la carne, lo que se hacía era salarla, ¿sí? Tener la carne salada, lo que hoy nosotros conocemos como el charqui. Pero eso, ese tipo de carne, no era bien recibido por los mercados europeos porque, a ver, no era una carne que les gustase a ellos consumir. Entonces lo que van a empezar a hacer obviamente es pedir otro tipo de carne que tenga Argentina, ¿sí? En un primer momento lo que se va a hacer es enviar el ganado a pie, ¿sí? Ahora, el problema con respecto al ganado a pie es que, ¿qué es lo que le va a suceder a este tipo de animales? Nosotros vamos a ver que estas especies llegan generalmente tensionadas a lo que vendría a ser su lugar de destino. Entonces, cuando llega el momento de carnear al animal, el momento de sacrificarlo, la carne está muy dura y no es carne tampoco que sea buena para el consumo humano. Entonces vemos que habían dos opciones, o salada o a pie. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a tener que empezar ellos, obviamente, a invertir en lo que vendría a ser esto de, por ejemplo, los frigoríficos, ¿sí? Entonces, lo que se plantea es enviar un tipo de carne, por ejemplo, la carne congelada. Ahora, la carne congelada tampoco es una carne buena. Entonces, de nuevo, no es carne que sea bien aceptada por estos mercados. Hasta que nosotros hablemos de una inversión en lo que vendría a ser el sector frigorífico, ¿sí? Se va a invertir en este caso y se van a traer en un primer momento barcos frigoríficos para posteriormente pasar a lo que vendrían a ser cámaras frigoríficas que se van a sentar en lo que vendría a ser la zona de Núñez en Buenos Aires y posteriormente en La Boca. Uno de los primeros frigoríficos es el frigorífico River Plate, la Negrita también es otro, ¿sí? Entonces vemos nosotros que la inversión viene desde ese lado y obviamente que no es una inversión vacía, sino que ellos tenían objetivos bien claros al momento de invertir en nuestro sistema económico, ¿sí? Ahora, volvamos un poquito hacia acá, ¿sí? Dentro de lo que estábamos viendo, lo que les decía yo con el modelo agroexportador, vamos a decir entonces que este modelo va a ser un modelo que está desarrollado hacia afuera, ¿sí? Se plantea este modelo hacia afuera. Lo que se produce generalmente se vende hacia el exterior, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que va a pasar con este modelo? Lamentablemente es un modelo que nos va a generar a nosotros una cierta dependencia económica. Vamos a depender mucho de lo que se realice por parte del extranjero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Si nosotros no tenemos capital extranjero, lamentablemente nuestro sistema, en este caso económico, comienza a decaer, ¿sí? Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Si bien estamos muy relacionados con el mercado internacional, esa relación es fuertemente dependiente. Si nosotros no tenemos ingresos o inversiones de este mercado europeo, lamentablemente nuestro sistema económico se encuentra en una crisis, ¿sí? Ahora, esto justamente es lo que le decía, ¿sí?
Si se fijan en esta imagen, es como que una mano está apretando a América Latina hasta sacar, obviamente, lo que vendrían a ser todas sus ganancias. ¿Por qué decimos que es un mercado dependiente? Porque dependemos obviamente de las decisiones que se tomen en Europa, de lo que se decida, por ejemplo, invertir, ¿sí? Y también de lo que se decida con respecto a qué se compra y qué no se compra, ¿sí? Como les digo, si bien nosotros somos quienes enviamos para ese momento la materia prima, ellos son los que fijan el precio, ¿sí? Entonces, desde ese lado es bastante complicado. A ver, si yo vendo carne, pero yo no puedo poner el precio y lo pone otra persona, no sé si me estaría dando tanto rédito económico, sino que más bien están en algún caso, eh, a ver, coartando mi libertad al momento de desarrollar esa actividad económica. Y además, ellos son los que van a determinar qué productos convienen producir en nuestro país, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo no tengo una libertad con respecto a la producción, sino que más bien dependo de lo que establezcan los mercados extranjeros para ver qué produzco y qué no produzco. Y las cantidades, obviamente. Otra de las cosas que también nosotros vamos a ver con respecto a esto y que hay algunos autores que lo resaltan, tiene que ver con, hablamos de lo que vendría a ser el latifundio, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a dar una explotación de grandes hectáreas. ¿Y esto a qué se debe? Si ustedes se acuerdan, que es lo que veníamos viendo clases pasadas, por ejemplo, con la conquista del desierto, ¿qué vamos a decir nosotros? Se toman estas tierras, ¿sí? Y estas tierras que originalmente eran propiedad de las comunidades indígenas, van a ser repartidas entre lo que vendrían a ser estos grupos familiares así muy importantes, como les decía la profe Elías, por ejemplo, familias como los López Fleming, por ejemplo, como los Sarmientos, ¿sí? Familias muy importantes de la economía y de la historia argentina, se van a quedar con estas tierras que son grandísimas extensiones de tierra y las van a dedicar obviamente a la actividad agrícola y ganadera. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esas tierras que han sido quitadas a las poblaciones indígenas van a ser entregadas a estos grandes latifundistas por porciones mínimas de dinero, ¿sí? Es decir, pagan lo que vendrían a ser precios bastante irrisorios por grandísimas extensiones de tierra y son los que hoy en día tienen grandes estancias, por ejemplo, en lo que vendría a ser toda la zona de la región pampeana y, por ejemplo, la región patagónica de nuestro país, ¿sí? Otra cosa que es importante también para hablar del modelo agroexportador es la intervención que va a tener el Estado con respecto a este tipo de actividades, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el Estado interviene, lo que asegura es el funcionamiento del modelo, ¿sí? El Estado además tiene que garantizar la libre circulación de bienes y capitales. Ahora, esto es bastante complicado. ¿Por qué? Si ustedes prestaron atención a eso que le decía la profe María, cuando nosotros hablamos de este periodo de la oligarquía, vamos a decir, es liberal en materia económica, pero es más bien cerrado en lo que vendría a ser la política. Y ahí es importante que nosotros prestemos atención. ¿Por qué? La oligarquía es cerrada en el sentido que no deja que nadie participe de las decisiones políticas más que ellos. Ahora, en materia económica más bien vendrían a ser de una política de apertura, una política más abierta, ¿por qué? Porque no establecen restricciones importantes con respecto a lo que vendría a ser el ingreso de capitales, ni tampoco con respecto al ingreso de materias primas o productos provenientes de Europa. Entonces, ¿qué nos va a traer eso a nosotros? Serios problemas. ¿Por qué? Porque quienes produzcan al interior del país que no sean parte de la región pampeana se van a ver muy afectados. Por ejemplo, si ustedes recuerdan lo que nosotros hablábamos el año pasado cuando hacíamos la materia historia regional y hablábamos del azúcar, hablábamos por ejemplo del vino en la región cuyana, hablábamos de la yerba mate en el litoral, hablábamos de la harina en Córdoba, eso va a generar grandes problemas porque en general lo que va a favorecer el Estado argentino es que ingrese todo del extranjero. Ahora, ese ingreso del extranjero, esos productos que vienen del extranjero, en general van a ser productos que tengan un mejor desarrollo y que estén mejor realizados.
Obviamente pensemos que esto se debe a que los espacios europeos tienen un proceso de industrialización mucho más complejo y sobre todo tienen industrialización, que es lo que no tiene nuestro país, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en este caso es importante tener en cuenta esa situación, ¿sí? Avancemos entonces. Otra cosa que pasa con el Estado argentino es que favorece la expansión de la red de transporte y estimula la inmigración extranjera para obtener una fuerza de trabajo, ¿sí? A ver, es escasa la fuerza de trabajo que tiene nuestro país para ese momento, ¿y a qué se debe? A que han matado a una grandísima cantidad de población indígena. Población indígena que hasta el momento se dedicaba a ese tipo de actividades como la agricultura y la ganadería. Pero al eliminarlos de lo que vendría a ser el territorio, tanto a ver físicamente, ¿sí? Los matan, o también trasladarlos a lo que vendrían a ser distintas regiones y ponerlos al servicio doméstico, nosotros vamos a ver que no existe tal cantidad de personas para hacer frente a la mano de obra que necesita este modelo agroexportador. Muchas de estas comunidades han sido, por ejemplo, trasladadas a las zonas azucareras del norte argentino como Salta, Jujuy y Tucumán, pero no es una gran cantidad de mano de obra. Por eso es que el Estado argentino tiene que, para ese momento, favorecer una inmigración, obviamente, europea. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá, profe Elías? ¿Quiere agregar algo? Perfecto. No, nada más que cuando se creen estas redes ferroviarias, o se ven los mapas, siempre se habla de que tienen forma de abanico, porque es como que todas se concentran en Buenos Aires. También si nos ponemos a pensar, los ferrocarriles son traídos desde Inglaterra con inversiones inglesas y no es como que vienen y dicen, bueno, tengo ganas de invertir mi dinero, voy a construir los ferrocarriles acá, en esta zona, porque me gusta, sino que todas están como estratégicamente ubicadas. No es que el ferrocarril llega a Chico porque si Chihuahua no tiene una producción importante de productos para exportar, no me sirve llevar el ferrocarril hasta ahí. Se construyen hacia zonas que tengan una importante producción agropecuaria y todos destinados o que lleguen hasta el puerto de Buenos Aires. Y por eso también se genera la dependencia, porque al construir estos ferrocarriles, Gran Bretaña va a poder exigirle algunas cuestiones al Estado, como por ejemplo con el comercio de la carne y de los frigoríficos. Bien, buenísimo, ¿sí? Otra cosa también interesante que me acordaba de esto cuando la profe decía que estos ferrocarriles que van a venir, obviamente desde Europa, son ferrocarriles que también se han descartado ya en Europa, ¿sí? Por eso es que, a ver, por ejemplo, son bastante viejos y no son tan aptos para el desarrollo económico que se está desarrollando en la época. También otra cosa que se va a hacer, por ejemplo, es el alambrado de lo que vendrían a ser las tierras. Hasta ese momento, las tierras más bien eran tierras como de todos, ¿sí? No había un cercamiento ni una división de las tierras. Entonces, importante durante el modelo agroexportador es esto, ¿sí? Que se van a empezar a alambrar las tierras y estas tierras van a empezar a hacer posesión de cada uno de estos grandes hacendados, en este caso grandes estancieros en nuestro país. Decía, bueno, las desventajas que tiene nuestro modelo es que es dependiente, que se da un desequilibrio regional. Mientras que la región pampeana es sumamente enriquecida para este momento y va a tener una gran cantidad de ingresos, vamos a tener una región extrapampeana, que van a ser el resto de las provincias, que no van a tener la misma cantidad de ingresos ni el mismo crecimiento. Y esto se debe, tal como les decía la profe María, que lo que producen estas zonas o estas provincias no es interesante o no es, a ver, no genera un rédito económico importante para los inversores. Entonces, por ejemplo, vamos a tener en la zona del Tucumán, en la zona también del litoral, lo que vendría a ser la explotación
de madera, del quebracho, vamos a tener en la zona de Salta, Jujuy y Tucumán el azúcar, vamos a tener en la región Cuyana el desarrollo de los vinos, el aguardiente, en Córdoba la harina, pero eso no va a ser significativo para los inversores europeos, por lo tanto vamos a decir que hay un desequilibrio. Mientras que la región pampeana tenga una grandísima cantidad de inversiones y un crecimiento muy importante, el resto de las provincias no van a tener el mismo crecimiento. No van a tener, obviamente, ni la misma cantidad de inversiones, ni tampoco el mismo crecimiento económico, ni tampoco el mismo despegue, por ejemplo, en las cuestiones urbanísticas, sino que es Buenos Aires, La Pampa, ¿sí? Los lugares que van a tener más desarrollo para esta época. Otra de las desventajas que va a tener nuestro país es que no se desarrolla la industria, ¿sí? Para ese momento no se va a desarrollar ninguna actividad industrial, obviamente porque la actividad en general está más bien ligada a lo agrícola ganadero y no tanto así a lo que vendría a ser más bien la industrialización, ¿sí? Y una de las últimas consecuencias que podríamos decir es que para 1930, nosotros ya vamos a ver que este modelo comienza a tener sus últimos respiros, diríamos en algún caso, ¿sí? ¿Y a qué se va a deber esta situación? Se debe a que en Europa nosotros vamos a estar atravesando un periodo de guerra, ¿sí? Entonces, ese periodo de guerra relacionado más bien con la Primera Guerra Mundial nos va a generar a nosotros que Europa termine y que Inglaterra específicamente ya no sea un espacio monopolizador de lo que vendrían a ser las relaciones económicas. Por lo tanto, luego de haber perdido la Primera Guerra Mundial, también pierden el liderazgo del sistema económico mundial. Por lo tanto, ese liderazgo en el sistema económico mundial lo va a obtener, por otro lado, Estados Unidos, ¿sí? Y eso va a generar un problema al interior de nuestro país y al interior de las economías de todo el mundo. Aunque va a ser más significativo en este caso en lo que vendrían a ser los países de Latinoamérica y las diversas regiones de Latinoamérica, porque como les decía, son países que se dedican a la producción de materia prima y han dedicado siempre su actividad económica a esa materia prima. Entonces, han dejado de lado lo que vendría a ser el proceso de industrialización, no han desarrollado una industrialización compleja. Si bien hay industria en estos países, es una industria muy liviana que no se desarrolla con grandes expectativas. Entonces, si nosotros lo ponemos a ver en un ejemplo, ¿conocen esas bicicletas antiguas que tenían una rueda gigante que era la rueda de adelante y la rueda de atrás era una rueda chiquitita? Algunos teóricos de la historia económica argentina van a decir que la economía argentina es muy parecida a esa bicicleta, ¿sí? Mientras la rueda más grande es el modelo agroexportador, porque le he dado mayor atención, mayor cantidad de inversiones y ha sido el eje de la actividad económica, la rueda más pequeñita vendría a ser la industrialización. Pero lamentablemente para la crisis del 30, cuando nosotros hablemos de una crisis económica a nivel mundial, esa rueda más grande lamentablemente se va a romper o se va a arruinar y todo va a quedar en lo que vendría a ser la rueda más pequeña, que vendría a ser la industrialización. Y lamentablemente esa industrialización no se ha desarrollado, por lo tanto, estos países latinoamericanos y en el caso de Argentina van a empezar a vivir duras crisis económicas que van a tener que salvarse o tratar de paliarse a partir de lo que vendría a ser la industrialización por sustitución de importaciones.